Amigas y amigos, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Durante los próximos días va a entrar en tierra derecha la discusión de un proyecto de reforma constitucional, el cual crea un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas en Chile. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto, que es de iniciativa parlamentaria? Básicamente el aplicar un impuesto por una sola vez al patrimonio de las grandes fortunas personales, y esto destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia. Básicamente es una tasa del 2,5% sobre el patrimonio bruto de personas naturales que al 31 de diciembre del año 2019 tengan registrados estos patrimonios por un monto igual o superior a los 22 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra equivalente a los 17.000 millones de pesos aproximadamente. Bueno, se ha generado desde ya el rechazo por parte del gobierno, naturalmente, a lo que es este proyecto de reforma constitucional. ¿Y qué se ha dicho por parte del gobierno? Lo que ha dicho el ministro Briones es que básicamente estaríamos frente a una forma de solucionar de manera simplista un problema complejo. Esas son las palabras exactas que ocupó. Por otra parte, el ministro Cristian Monkever sostuvo que el gobierno no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo con la propuesta. Y de hecho hizo una declaración que iba un poquito más allá y dijo lo siguiente. Dijo que una mayor recaudación, un mayor esfuerzo fiscal, si se produce en este minuto, tiene que ir de la mano con un esfuerzo distinto. Y una reforma de pensiones es uno de ellos. La recuperación económica es un esfuerzo que se tiene que realizar también en esa línea. Llama la atención, nuevamente se habla de los fondos de pensiones de los trabajadores como un verdadero motín que se puede utilizar para los efectos de rescatar la economía. Recordemos de que hay, por lo demás, un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado, que permitiría el rescatar a grandes grupos económicos con los dineros de las AFP, con los dineros en rigor, que son administradas de las AFP y que pertenecen a todos los trabajadores. Bueno, el punto es que este proyecto se da en un contexto donde obviamente existe un problema grave para gran parte de las familias chilenas que recién están enfrentando las consecuencias sociales y económicas de la crisis del COVID-19 y que además viene en un país donde ya existen problemas que se arrastran desde hace bastante tiempo vinculados a la desigualdad. Por ejemplo, a partir de la encuesta suplementaria de ingresos del año 2018 se pueden llegar a algunas conclusiones que son bastante relevantes. El 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 400.000 pesos. Y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores gana menos de 550.000 pesos líquidos al mes. Solo el 20,2% gana más de 750.000 pesos líquidos al mes. Y el 83,7% de las mujeres que tienen trabajo remunerado ganan menos de 750.000 pesos líquidos al mes. Y estos son números antes de la pandemia. El nivel de cesantía, de desocupación, que se ha incrementado en forma importante, dan cuenta de que estos números deben ser incluso peores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la realidad de estas grandes fortunas en nuestro país? Bueno, la verdad es que los súper ricos en Chile ganan en promedio entre 900 y 27.000 veces más que el ingreso promedio en nuestro país. De hecho, el 1% más rico tiene ingresos que son, y un patrimonio que es equivalente aproximadamente al 30% del PIB del país. Por otra parte, el 0,1% más rico en Chile tiene un patrimonio, entre todos ellos, de 250.000 millones de dólares, que equivale al PIB del año 2019. Ahora, con este impuesto, que insisto, lo que se pretende es que se aplique por una sola vez, se busca obtener una recaudación de entre 4.000 y 6.500 millones de dólares. Esto no es poco porque hay que considerar que todo el plan del gobierno para los efectos de poder ir en ayuda de personas y pymes en el contexto de la crisis del COVID-19 alcanza los 12.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora, lo que se teme por parte, obviamente, de estos grupos económicos y de las personas que estarían afectadas por este impuesto, que se calcula que serían no más de 1.900 contribuyentes, insisto, no más de 1.900 personas estarían afectadas por este proyecto. Bueno, la verdad es que la preocupación es que esta situación no corresponde a un impuesto que se vaya a aplicar una sola vez,
sino que pueda abrir las puertas para que se establezca un impuesto permanente. Y en ese sentido, obviamente, se van a desplegar, y ustedes lo van a poder observar durante las próximas semanas, todo un lobby, tanto en el Congreso como probablemente un despliegue comunicacional, para los efectos de poder señalar de que esta es una mala iniciativa, que no es eficaz, que finalmente es regresiva, que no es adecuada. Bueno, un poco lo mismo que ocurrió cuando existió el debate del 10% de las AFP, la posibilidad de poder hacer ese retiro. Como bien se sabe, finalmente Chile no se incendió, no hubo ningún problema mayor y de hecho, finalmente el ministro de Economía tuvo que reconocer que este era un proyecto y una medida que iba a darle un nuevo impulso a la economía. El mismo ministro Palacios, que hacía algunos meses atrás había dicho que si se aprobaba el proyecto del 10%, Chile entonces se iba a transformar en una república bananera. Bueno, nada de eso. Acá además se habla de que todas estas grandes fortunas lo que van a hacer es irse probablemente del país, entonces al final sería perjudicial para Chile, ¿no? Porque van a llevar los dineros que tienen invertidos en Chile hacia el extranjero. Pero la pregunta es, ¿eso es real? O sea, las grandes fortunas en Chile, ¿cómo se han hecho? Se han hecho bajo condiciones bastante privilegiadas, las cuales no creo que puedan obtener en otros países. Hay que recordar de que básicamente las fortunas en Chile se verifican en el ámbito de la extracción y exportación de recursos naturales, en el ámbito de la minería, sin mucha agregación de valor, y también en la prestación de servicios. Y esto en una economía hiperconcentrada, donde la libre competencia es básicamente un eslogan, y los atentados en contra de la misma se castigan con multas que equivalen solamente a una fracción de lo que los infractores obtuvieron como ganancias de estos ilícitos. Ni hablar lo que ocurre respecto de lo que son los delitos de colusión. El fiscal nacional económico hace algunos días salió diciendo en forma muy rimbombante de que delitos o hechos vinculados a la colusión de grandes grupos económicos habrían sido uno de los factores que generaron una disconformidad que llevó a la crisis social, al estallido social de octubre del año pasado. Lo que él no dice es que una parte importante de la responsabilidad se encuentra precisamente en autoridades como el Fiscal Nacional Económico, que en vez de aplicar todo el rigor de la ley y además ejercer todas las atribuciones que son bastante importantes que se le entrega por parte de la legislación vigente para poder perseguir y castigar ejemplarmente a quienes están involucrados en estos hechos de colusión, la verdad es que no lo hace y le aplica sanciones que son absurdas. Finalmente es un gran incentivo para los grupos económicos decir, ¿sabe qué? Si yo me coludo, me hago multimillonario, más multimillonario de lo que soy, a costa de lo que son los consumidores en general, bueno, la verdad que en el peor de los casos, si me llegan a pillar, me van a aplicar una pequeña multa, ¿no? O sea, se paga con el producto de estos ilícitos, lo que obviamente no da cuenta de una actuación seria. Pero además este proyecto creo que es bien importante, porque además va en un sentido distinto a la lógica que hasta el día de hoy se ha promocionado por parte de los grandes grupos económicos cuando van a atender alguna necesidad social. En general, acá se pone mucho hincapié en la filantropía, ¿no? En que estas personas que tienen estos grandes patrimonios, ellos a través de fundaciones o a través de donaciones, ¿no? Como las que hacen en la Teletón, ¿no? O otro tipo de aportes, son quienes van a ayudar, ¿no? A las familias a salir de estas crisis o a enfrentar problemas en los cuales el Estado obviamente no cuenta con suficientes recursos para poder asumir, ¿no? La tarea de poder solucionar estos problemas. Pero yo creo que la lógica de la filantropía, si bien debe existir, ¿no? Y creo que es una buena práctica, no puede reemplazar lo que es la labor del Estado, no puede reemplazar lo que es la determinación de la forma como se va a gestionar el interés público en una democracia, la cual se tenga que concretar a través de una discusión en el Parlamento, ¿no? A través de proyectos de ley y que se establezcan ciertas cargas, ¿no? Insisto, esta carga es por una sola vez y ya están haciendo, digamos, todo este lobby. Hay que recordar que además estas ayudas muchas veces son insuficientes. Suenan muy bien porque obviamente para una familia, ¿no? Que su ingreso promedio es inferior a los 400.000 pesos, ver a un gran empresario que de repente llega y dona, no sé, 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos a una causa, claro, suena increíble. Pero la verdad que son montos bastante pequeños, si es que uno compara todas las ganancias que estos grupos obtienen, ¿no? En este sentido hay que recordar que la Confederación de Producción del Comercio, al comienzo de lo que fue esta crisis de la pandemia del COVID-19, hizo un gran despliegue a través de los medios de comunicación diciendo, ¿sabe qué? Reunimos entre todos
60 millones de dólares para crear un fondo de emergencia de salud. Se agradece, obviamente, pero 60 millones de dólares, la verdad que es una cifra que es bastante insuficiente y creo que en una sociedad, la cual obviamente viva en una democracia y atienda de manera adecuada la situación de las familias más vulnerables, dejarlo esto a la mera filantropía creo que no es una solución. Además hay que recordar de que este tema de un impuesto especial que se aplica en forma excepcional a los grandes patrimonios para enfrentar una crisis no es algo inédito en nuestro país. Acá todo el mundo dice, mire, ¿sabe qué? Acá va a quedar el desastre, pero hay que recordar que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aplicó durante un periodo de 3 años un impuesto especial al patrimonio. Y este impuesto fue básicamente para poder cubrir los daños provocados por el terremoto del año 1965. Así que, más allá de toda esta idea, ¿no?, vinculada con la tesis del terror, ¿no?, de señalar estos fondos se van a ir del país, ¿no?, acá básicamente se está satanizando a quienes tienen más recursos. La verdad que no es eso. Acá lo único que se pretende es obtener una ayuda puntual para poder solucionar la situación de millones de familias, las cuales están en un estado muy complicado. De hecho, el propio proyecto de ley señala que no es un proyecto de ley, es un proyecto de reforma constitucional, que eso también ha sido objeto de crítica, ¿no?, por quienes están levantando los mismos argumentos que el caso del 10%. Dicen, no, es que la Constitución dice que esto solamente puede ser iniciativa del presidente. No creo que el presidente vaya a presentar un proyecto que lo afecte a él mismo. Hay que recordar que el presidente Sebastián Piñera es una de las más grandes fortunas que existen en nuestro país. Su patrimonio personal alcanza los 2.800 millones de dólares. Así que no creo que él se vaya a aplicar un impuesto a sí mismo. Pero acá lo que se busca es el implementar estas políticas públicas de emergencia social, tales como esta renta básica de emergencia. Y el proyecto señala, ¿no?, que lo que se pretende es que estas personas que están en una situación de necesidad reciban esta renta básica de emergencia por un monto de 369.000 pesos para un grupo familiar de 3 personas aproximadamente. Ese es el monto, ¿no?, que supera la línea de la pobreza y que obviamente involucraría una ayuda, con una cobertura de un 80% de quienes están en la situación de hogares más vulnerables por un periodo de 3 meses, ¿no? Y esto incluyendo a trabajadores formales e informales. Esto involucraría beneficiar cerca de 11 millones y medio de personas. Imagínense, 11 millones y medio de personas que van a poder recibir una ayuda de esta naturaleza por un periodo de a lo menos 3 meses. Yo creo que este proyecto debe avanzar. Vamos a ver nuevamente todo el lobby, tanto del gobierno como de los propios grupos empresariales, de estas 1.900 personas, que son pocas, pero que son los que mandan en Chile, los que tienen el poder económico, que a su vez controlan al poder político muchas veces a través de financiamiento ilegal de campañas o de actividades, ¿no? Y este poder político es el que a su vez controla al Estado, que se supone, ¿no?, que tiene que fiscalizar a los grandes grupos económicos a través de leyes y a través también de lo que son los órganos del Estado. Acá se genera un círculo vicioso que obviamente tiene que parar, y tiene que parar a partir de lo que es la acción de los órganos del Estado para poder castigar también los hechos de corrupción que se puedan dar en el ámbito público. Pero más allá de eso, yo creo que esta discusión recién está empezando, va a ser muy intensa, está en contra del gobierno, hay parlamentarios de todas las bancadas, tanto de oposición como de Chile Vamos, que lo está apoyando, porque es una necesidad concreta. Yo creo que va a ser bastante interesante ver cómo este debate se va a desarrollar, también para saber cuál es el estado que hoy día existe respecto de el poder público, ¿no? Y si finalmente el interés general de gran parte de los ciudadanos va a prevalecer sobre el puñado de personas que tienen intereses que pueden ser afectados por esta iniciativa.